una reacción. Los religiosos de aquella época, cuando Pedro predicó, reaccionaron. Como quisiera hoy que los religiosos reaccionaran también ante lo que está pasando. Pero, ¿por qué reaccionaron? Porque hubo un mensaje poderoso. ¿Y cuál fue la reacción de los religiosos? ¿Y cuál fue la reacción de los apóstoles? Quiero que mires la historia. Déjame primero leerte la historia y después entramos a disertar en algunos pensamientos. Hablando ellos al pueblo, es decir, Pedro y Juan, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Hermanos, solo eran Pedro y Juan los que estaban hablando y tuvo que venir toda la pandilla para enfrentar a estos dos pobres hombres. Dice, y vino toda esta pandilla, hermano, de personas resentidos. Mira la palabra que usa la Biblia, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen que en Jesús la resurrección de entre los muertos. Déjame seguir, ahorita vamos a regresar. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como de 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio, les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Escúchenlos todos los hombres y mujeres atemorizados por el coronavirus. Si hoy se mueren, ¿a dónde van? Si tú no lo sabes, la respuesta está en Hechos 4:12. En ningún otro hay salvación. No en el Papa está atemorizado, no en la Virgen María, no en los santos, no en Buda, no en Zoroastro, no en Mahoma. Solo en uno hay salvación, en Cristo Jesús. Este Jesús, la piedra reprobada. Vamos al versículo 13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y de vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo el hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que salieran del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. O en otras versiones, como diría la versión de las Américas,
no podemos callar lo que hemos visto y oído. Ellos entonces los amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Amén. Paremos ahí un poquito. Que Dios les bendiga a todos. Hay un punto aquí que quiero resaltar, pero antes de resaltarlo, quiero que miremos una vez más los detalles de este pasaje. Cuando Pedro y Juan fueron llamados por Jesús, yo no sé, estos dos apóstoles, quienes después se convertirían en apóstoles, no sé exactamente cuál habrá sido su expectativa para seguir a Jesús, o si no tenían ninguna expectativa, sencillamente fueron impactados por el mensaje de Jesús y decidieron seguirle. Y seguramente nunca se imaginaron todo lo que iba a venir, nunca se imaginaron que Jesucristo iba a morir, nunca se imaginaron que iba a resucitar, y seguramente nunca se imaginaron la trascendencia del mensaje que ellos iban a recibir y del cual ellos iban a convertir en heraldos, en mensajeros. El asunto es, hermano, que cuando ellos comienzan el cumplimiento de esta misión, tal vez tampoco se imaginaron a lo que se iban a enfrentar. Tal vez nunca alcanzaron a ver que este llamado se iba a convertir prácticamente en convertirse en personas poco populares, poco atractivas, poco agradables. Tal vez nunca se lo imaginaron. Yo no sé cuál es la expectativa con la que la mayoría de las personas llegan a Cristo Jesús. La mayoría de las personas llegamos a Cristo Jesús porque un día sufrimos el impacto en nuestro corazón y la necesidad de rendir nuestra vida a Jesús. Un día nos dimos cuenta que no podíamos seguir siendo las personas que éramos. Nos dimos cuenta que Cristo era lo que le podía dar sentido y valor a nuestra alma. Muchos llegaron a causa de una enfermedad, de un problema, de una situación familiar, de una situación de trabajo, de una situación emocional, un asunto de soledad, de angustia, de tristeza, de enojo, en fin. Tal vez muchos llegaron como herencia porque sus padres les compartieron de Cristo, y llegó un momento donde dijeron: yo no quiero que el Dios de mis padres sea el Dios de mis padres, sino sea el Dios mío, porque yo me doy cuenta que no hay otro Dios más que Cristo. Pero el asunto es que nunca nos preguntamos, el día en que le entregamos nuestra vida al Señor, nunca nos preguntamos qué significaba delante de las demás personas hacer eso. ¿Qué iba a implicar delante del mundo o delante de la sociedad seguir a Cristo? Tal vez nunca nadie nos dijo que seguir a Cristo no es un concurso de popularidad. Tal vez nadie nos explicó que seguir a Cristo no es necesariamente la mejor manera de poder caerle bien a las demás personas. Tal vez nadie te dijo que hacerte cristiano no era la mejor manera para que tú pudieras ser la persona más simpática para el resto de las personas. De eso se tuvieron que dar cuenta Pedro y Juan, que seguir a Cristo no iba a ser entrar en un concurso de popularidad. En la sociedad moderna, el ser popular tiene mucho significado, sobre todo para los más jóvenes. Por eso es que tiene tanto éxito en el mundo, en las redes, en internet, en la televisión, en el cine. Todo aquello que pueda significar un valor de popularidad, un valor de aceptación, un valor de de tener significado. Y por eso hay tanto impacto en las personas. Temas como la moda, temas como la ropa, temas como la música, temas como la belleza, temas como la apariencia física, temas como
eh, cómo hablar o cómo comportarse para poder ser aceptado por las demás personas, porque tiene un valor muy grande el ser aceptado. Y muchos están en una batalla constante por ser aceptados, en la escuela, en el trabajo, con los amigos, a veces hasta en la propia iglesia. Hay eso. Pero a Pedro y a Juan nadie les explicó que seguir a Cristo, eso no iba a tener mucho significado. Fíjate ante qué nos encontramos. Pedro y Juan acaban de sanar a un cojo de nacimiento. Ese hombre entró alabando y glorificando a Dios. Causó una conmoción a tal punto que se congregó un montón de personas alrededor de Pedro y Juan. Y Pedro y Juan aprovecharon para decirles: esto que ustedes ven no es otra cosa sino el cumplimiento de la palabra a través de Cristo Jesús. Y la gente se entregó al mensaje de salvación. Ante esa situación, en vez de recibir simpatía, en vez de recibir un aplauso sonoro unánime, hubo mucha gente que se quedó sorprendida y se quedó meditando y se quedó pensando y se quedó hasta cierto punto considerando las palabras de los apóstoles. Pero hubo un sector que dice la palabra que se irritó, que se indignó. Literalmente la palabra que se usa es se resintió. Esa palabra de resentimiento me suena a mí como que se sintieron ofendidos, se sintieron atacados por el mensaje. Y esto no va a cambiar. Si tú eres una persona que está buscando ser popular, te puedo asegurar que seguir a Cristo no es la mejor opción. Hubo tres grupos principales que se resintieron, que se sintieron ofendidos por el mensaje de Jesús, y siguen siendo los mismos grupos que hoy son los más resentidos, los más ofendidos por el mensaje de Cristo Jesús, y seguramente son los que tú te vas a encontrar a lo largo de toda tu vida, representados en muchas formas o de muchas facetas. Por un lado dice que estaban los gobernantes. Los gobernantes. ¿Dónde está? Versículo 5. Se reunieron los gobernantes, los ancianos y los escribas. Estos tres grupos son los que metieron a la cárcel a estos dos apóstoles. Solamente al margen. Mira qué tremendo. Mientras que Pedro y apóstol estaban en la cárcel, 5,000 personas ya habían doblado sus rodillas y se habían arrepentido de todos sus pecados. Esa es la recompensa, hermano. Aunque va a haber grupos de oposición, aunque va a haber gente que se va a resentir porque nosotros seguimos las huellas de Jesús, va a haber mucha más gente que se va a convertir a causa de nuestro testimonio. Pedro y Juan, hermano, estaban en la cárcel. Seguramente no se dieron cuenta de qué gran multitud había entregado su vida a Cristo hasta que salieron de la cárcel. Eso es muy probable. Pero tú no sabes cuánta gente estás impactando cada vez que te comportas de manera correcta, cada vez que tratas de pelear contra aquellas cosas que no son propias para un cristiano, cada vez que tú peleas la batalla contra tu propia carne para que Cristo sea glorificado. Pero tres grupos, hermano, son los grupos que te vas a encontrar tú también. Los gobernantes. ¿Quiénes son los gobernantes? Pues, hermano, hay muchas clases de gobernantes hoy que te vas a encontrar que no quieren, que no aceptan, que se van a sentir ofendidos, desde los políticos, desde gente poderosa, gente que tiene algún tipo de poder y que quiere dominar, y por no perder su dominio va a tratar de cerrar o de callar a los cristianos. Gente poderosa en los trabajos, en las empresas, en las escuelas, directivos. Y hay una clase de poder que a veces no nos damos cuenta que está funcionando en el mundo, y que es el poder de las ideologías. ¿Quién construye las ideologías? Hay cerebros, hay hombres poderosos que construyen ciertas ideologías para dominar. Ellos también van a estar muy resentidos contra el mensaje de Cristo Jesús,
Porque obviamente el mensaje de Cristo, hermano, confronta, golpea, humilla, avergüenza muchas ideologías que el mundo quisiera que nosotros adoptáramos. Y como a veces vamos contra esas ideologías, entonces los poderosos que construyen y que se benefician de esas ideologías van a resentirse. Te menciono un par de ideologías que hay en el mundo hoy. Una ideología hoy es la ideología que promueve el pensamiento homosexual. Dicho sea de paso, ahorita con lo del coronavirus, esa ideología está siendo golpeada, no nada más por el cristianismo, sino por un virus. Porque yo, cuando estoy viendo cómo dice los informes de contagiados y de muertos, dice: hombres tantos, mujeres tantos. Nada más. ¿Te imaginas si me pusieran ahí los más de 100 géneros que hoy están promoviéndose? Pero ¿por qué el propio mundo, cuando hay una situación como esta, no se entretiene en decir tantos homosexuales, tantas lesbianas, tantos que se creen gato, tantos que se autoperciben como lagartos? Solo hay tantos hombres y tantas mujeres. Otra ideología, hermano, que los poderosos quieren construir, por mencionar una de tantas que hay, es decir, que el matrimonio es una invención del hombre y no una institución que nació de Dios. Y entonces hoy están inventando que hay familias de diferentes clases y diferentes categorías. Bueno, esas ideologías son confrontadas por el cristianismo. Por mencionar algunas, va a haber grupos de poder que no quieren que sus ideologías sean afectadas, sino al contrario. Nosotros, si tenemos una ideología bíblica, de facto, vamos a golpear sus ideologías. Bien, segundo grupo que está resentido con el cristianismo históricamente, dice que estaban ahí los gobernantes, los ancianos. Y entre estos ancianos, hermano, podemos mencionar todos los grupos religiosos, porque recuerda que cuando está hablando de ancianos, no pienses que está hablando de las personas más grandes, no, está hablando de aquellos que tenían cierta autoridad dentro de los diferentes grupos religiosos de aquel tiempo. Entonces, los religiosos es el segundo grupo de oposición al cristianismo. Todas las religiones se resienten ante Cristo, y por eso, hermano, algunos tratan de decir Cristo es igual, y otros repudian a Jesús. Entonces, hermano, ser cristiano no nos hace populares con las religiones, no nos hace populares con aquellos que tienen un pensamiento religioso donde tratan de poner la salvación en las obras, tratan de poner la salvación en un hombre, o tratan de poner la salvación en un ídolo, o tratan de poner la salvación en una institución. ¿Sabes por qué no somos populares? Porque el cristianismo dice: solo hay uno que salva, el que murió, el que resucitó. Por eso, hermano, dice que la causa por la que ellos fueron y arremetieron, como decía al principio, como una pandilla contra Pedro y Juan, ahí dice la palabra que fue ¿por qué? Porque Pedro y Juan declararon que Jesucristo, o en Jesucristo, está la resurrección de entre los muertos. Entonces dice: sí hay vida. Lo que estaban declarando es: hay vida. No necesitas cumplir la ley, no necesitas cumplir con ritos, no necesitas visitar la Meca. Dicho sea de paso, creo que es por ahí de mayo o junio cuando se tiene que visitar la Meca. ¿Qué va a pasar este año? Que la van a tener que cerrar a causa del coronavirus, ¿verdad? ¿Te das cuenta cómo toda la religión está vuelta loca? Pero los cristianos, que no necesitamos un edificio, mi hermano, con estas disposiciones oficiales, no solo en México, sino en muchos países, de cerrar iglesias, países como Guatemala, hermano, hasta está entrando el ejército a confirmar que estén cerradas todos los lugares que tienen que estar cerrados, incluyendo iglesias. En Guatemala hay un toque de queda desde las 4 de la tarde hasta las 4 de la mañana del día siguiente.
Nadie puede estar en la calle. Si alguien sale a la calle, creo que ya llevan más de 2000 encarcelados de personas que se han atrevido a salir en ese rango de horario. Y lo que parece ser, lo que dicen algunos rumores en Guatemala, es que quieren recortar todavía el tiempo de toque de queda, hacerlo todavía, o más bien alargarlo. Creo que de 4 a 6, 4 a 8 de la mañana, una cosa así. Pero bueno, en nuestro país la recomendación, como en muchos países, ha sido que no haya cultos públicos. No obstante, eso no significa que la iglesia esté detenida. Si el día de mañana se hacen más estrictas las leyes en México y se saca al ejército a comprobar que las iglesias estén genuinamente o completamente cerradas, no creo que eso pase. Pero si pasara, la iglesia no se detiene, porque debemos entender que nosotros debemos buscar hacer culto en nuestro hogar. Si tenemos que terminar haciendo culto con nuestros hijos y con nuestra esposa o con nuestro esposo, si tenemos que terminar haciendo culto solamente con nuestros vecinos, como lo hicieron en la Pascua, que solamente se juntaban entre vecinos para partir o para comer el cordero, y lo único que tenemos es el cordero pascual que se llama Jesucristo, lo vamos a tener que hacer. No desprecies la oración y el estudio de la palabra en estos días donde tienes que estar guardado en tu casa. Al contrario, la iglesia cristiana no se detiene. Todas las demás religiones, frénalas quitándoles a su líder, frénalas derribando su ídolo, frénalas cerrando sus centros de culto. Pero la única institución en el mundo que no se frena porque tiene a Cristo dentro es la iglesia cristiana. Amén, damos un aplauso por eso. Y démosle gracias a Dios, hermano, mientras que podamos transmitir por internet. Gloria a Dios por los servidores que estamos aquí. Así vamos a estar tratando de transmitir todos los miércoles y todos los domingos. Solo un grupo de servidores, los indispensables para que la transmisión salga. La internet no está vetada. Hoy sí tenemos que darle gracias a Dios por internet. Tenemos que darle gracias a Dios por las redes. Si tú tienes redes, hermano, tienes que usarlas, pero no para sembrar pánico. De eso ya hay un montón de gente que se está encargando. Tenemos que sembrar esperanza, tenemos que sembrar vida. Y este mensaje que Pedro predicó en el capítulo 4, yo te invito a que hoy oremos para que sea el mensaje que se predique en Twitter, en Instagram, en WhatsApp, en Facebook, en YouTube. Porque mensajes de pánico, hermano, ya hay muchos canales para que nos digan cuántos muertos hay. Pero necesitamos que se abran canales al estilo Pedro y Juan, que sean capaces de decir: hey, señores, solo hay uno que da vida, se llama Cristo Jesús. Y no vamos a ser populares, y no vamos a intentar hacerlo para que nos des más like. Pedro y Juan no buscaron tener simpatía. Hermano, hoy estamos ante una oportunidad y ante una circunstancia donde no debemos buscar simpatía en los canales de las redes sociales. No debemos buscar poner un gatito cayéndose en el excusado de la casa para que la gente nos diga: ay, qué bueno, qué simpático, y nos den likes. Hermano, no. Pedro y Juan no salieron a predicar el evangelio para buscar la popularidad. Hoy tenemos que salir a los WhatsApp, a los Twitters, a los Instagram, a los YouTube, a todos esos medios, no buscando la popularidad. A lo mejor hasta nos vamos a encontrar con pandillas de grupos de poder que nos van a decir: tú, ¿por qué estás hablando tanto de Cristo en WhatsApp? Nos vamos a encontrar con pandillas de religiosos que nos van a decir: tú solo, ¿por qué estás hablando de Cristo y de la vida en Él? O nos vamos a encontrar con el tercer grupo, porque el tercer grupo dice: y los escribas. ¿Quiénes eran los escribas? Eran sí también gente religiosa, pero que tenían una formación académica muy estricta. Podemos decir que ellos bien representan hoy a los grupos académicos, a los grupos de científicos, a los grupos de gente estudiada. ¿Sabes por qué estaban para reventar los escribas? ¿Por qué se sentían tan ofendidos? Mira lo que dice
¿Dónde está? Donde dicen que eran hombres de vulgo. Versículo el 13 dice: viendo el denuedo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y de vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Hermanos, siempre va a haber gente que va a decir: ¿y estos qué? ¿Y estos de dónde salieron? Hermano, Pedro no estuvo en ningún instituto, no estuvo en ningún seminario, no estuvo en ninguna academia, ninguna universidad, pero había estado con Jesús, pero había aprendido de Jesús. Y Cristo Jesús y el Espíritu Santo le habían dado o le estaban dotando la capacidad para poder demostrar inteligencia y sabiduría. Así que los escribas, hermano, estaban que se reventaban diciendo: ¿cómo es posible? Vamos a encontrar oposición, hermano, de estos tres grupos: grupos de poder, políticos o de otro tipo, grupos religiosos y grupos de estudiosos o de gente que se cree muy inteligente, que no va a aceptar que nosotros no se va a conformar con que un puñado de ignorantes se pongan a hablar acerca de algo que los confronta tanto. Amén. Ahora, estos grupos, ¿por qué estaban tan enojados? Ya lo dijimos, porque estaban hablando acerca de Cristo Jesús y estaban declarando algo. Para mí es muy importante que pongas atención en esto. ¿Qué es lo que estaban declarando? Si tú quieres ser popular, te voy a pedir que te quedes callado. Te voy a pedir que enmudezcas. Te voy a pedir que te hagas un suicidio espiritual hoy. Y no te atrevas a decir: si tú quieres ser popular, mira lo que estoy diciendo, si tú quieres la simpatía de la gente, si tú quieres los likes del mundo, entonces no digas que Jesús es Dios, porque eso es lo que estaban haciendo Pedro y Pablo. Estaban, al declarar que en Jesús estaba la resurrección de los muertos, estaban diciendo: Jesús es Dios, porque solo Dios puede resucitar de entre los muertos. Solo Dios tiene la capacidad para hacer que un muerto vuelva a la vida. Así que cuando ellos vieron que declaraban que Jesús es el medio, el canal para poder resucitar de entre los muertos, estaban diciendo: Jesús es Dios. ¿Quieres ser popular? Como Adelita, popular entre la tropa. Entonces no te atrevas a decir que Jesús es Dios. Quédate callado, enmudece, avergüénzate. Cuando hay oportunidad de decir que Él es Dios, tú muérdete la lengua. Si no quieres ser impopular, si lo que tú buscas es el aplauso, avergüénzate, sonrójate para declarar que Jesús es Dios. La segunda cosa que declararon como consecuencia de decir que Jesús es Dios es que Jesús es poderoso. Porque fueron cuestionados por qué se atrevieron a levantar a un paralítico en el nombre de Jesús, y eso los tenía. Entonces, hermano, cada vez que nosotros decimos cuán grandes cosas ha hecho Jesús con nosotros, no vamos a ser populares. Cuando nosotros confesemos y declaremos: Jesús me sanó, Jesús me ayudó, Jesús me proveyó, Jesús me dio capacidad para salir de un asunto, Jesús me dio la inteligencia. Cada vez que nosotros le demos la gloria a Dios, estamos diciendo que Él es poderoso, y eso no es popular. Cada vez que alguien dice: yo terminé mi carrera porque Cristo Jesús me ayudó, eso no es popular. Lo popular es decir: mi esfuerzo, mi capacidad, soy muy inteligente, yo lo hice, nadie me pagó un centavo, yo me pagué la carrera. Eso es muy popular, ¿verdad? Pero cuando uno dice: gracias a Dios. Hace unas semanas vi un video que me encantó, me fascinó, hermano. Me dieron ganas de, como dijo alguien aquí en nuestro país hace unos días, me quería comer a besos a ese chamaco. Alguien dijo que se quería comer a las niñas a besos
y no podía a causa del coronavirus. Pero hermano, cuando yo vi ese video de ese muchacho el día de su graduación, fue el número 1, ¿cómo se llama? El graduado de honor, la mejor calificación de su generación en su carrera. Y cuando él da, obviamente le tocó el privilegio de dar el, ¿cómo se llama? El discurso de graduación. Y él toma el tiempo, hermano, búscalo ahí, creo que en YouTube lo puedes buscar como joven que sorprende en su discurso de graduación al decir que no fue lo mejor que le pasó en su vida, algo así. Pero este muchacho cuando está hablando dice: ya pasaron todos los años de mi carrera, ya terminé, me esforcé mucho, trabajé mucho, estudié mucho, me desvelé no sé cuánto, dejé de hacer ciertas cosas, dejé de ir a ciertos diversiones, me gradué con el mejor promedio de mi generación, y ahora que estoy aquí me doy cuenta que no es lo que esperaba. 16, me acuerdo bien que dice, 16 segundos después de que terminé mi escuela fue lo que me duró la alegría de haber terminado mi carrera. 16 segundos, porque después de 16 segundos me di cuenta de todo lo que perdí y lo poco que he ganado. El asunto, hermanos, es que él empieza a decir: pude haber pasado más tiempo con mi familia, pude haber disfrutado más de otras cosas más valiosas que solo estar metido en esto. Pero al final, hermano, empieza a decir: y lo más valioso, me di cuenta que terminar una carrera no produce satisfacción, te dura 16. Y le dice: compañeros, les dice que se gradúan hoy, solo 16 segundos les va a durar la alegría. ¿Qué van a hacer con el segundo 17? Cuando se den cuenta que la satisfacción se acabó. ¿Qué van a hacer con el segundo 17 de su vida? Y les empieza a hablar de Cristo, y les empieza a predicar el evangelio. Solo Cristo da satisfacción, solo Cristo da alegría, solo Cristo te va a dar una satisfacción que no te va a durar 16 segundos, te va a durar toda la vida. Y yo dije: qué muchacho tan valiente. ¿Fue popular? Tal vez no. Sus maestros, qué cara, me hubiera gustado ver la cara de uno de los maestros. Tal vez no. ¿Le agradó a los poderosos? Tal vez no. ¿Le agradó a los que cuidan la política y el estándar de excelencia en la escuela? Tal vez no. Pero fue valiente y declaró que lo más importante en su vida se llama Jesucristo. Seguir a Cristo no es muy popular, hermano, porque declarar a Jesús es declarar que Jesucristo es el único que cambia vidas. Eso es lo que declararon Pedro y Juan. Jesús fue el que sanó a este paralítico. No fuimos nosotros, no se equivoquen. Fue en el nombre de Jesús. Hermano, si tú quieres ser popular, no declares que Jesucristo es el Salvador, porque en algún momento, hermano, mira lo que declaran ellos: este Jesús es la piedra reprobada, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo. No hay otro nombre bajo el cielo. No hay otro nombre. Escucha bien, métetelo hasta el tuétano. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Por qué insisten muchos en buscar otros nombres? ¿Por qué otros enarbolan otro nombre? Hermano, hay muchas iglesias que se llenan, pero por el nombre del pastor, no por el nombre de Cristo. Hay muchas iglesias que se llenan por el nombre del ídolo patrón de esa iglesia, no por el nombre de Cristo. Discúlpenme, hermanos, amigos, pero los católicos no son cristianos, porque si fueran cristianos tendrían solo un nombre. A mí sí me irrita que cuando se dicen cuántos cristianos hay, ponen ahí a los católicos. El hecho de que ellos históricamente vienen del cristianismo, y en algún momento de la historia del cristianismo ellos se pervirtieron,
Y solo por herencia histórica tienen el eslogan de Cristo. Pastor, ¿pero qué no la misa es un culto a Cristo? No, es usar el nombre de Cristo como pretexto, pero no es un culto a Cristo. Es pretextar el sacrificio de Cristo para adorar a otras cosas. Porque ¿cómo pueden poner el nombre de María, el nombre de Guadalupe, el nombre de San Judas, el nombre de San Martín, el nombre de San Patricio, el nombre de, hermanos, son más de 1000 nombres? Y no dice la Biblia, no hay otro nombre. Eso no es ser popular. Si tú quieres ser popular, sé pragmático y sé posmoderno. Hoy mira a los jóvenes de hoy. Hay por ahí también, me llegó hace poco un video donde en un salón de clases, hermano, hay 4 jóvenes. Nada que ver con Cristo, por cierto, pero nos muestra cómo está el mundo y cómo está la juventud. Y el maestro dice, bueno, hoy es el examen de matemáticas. Y hay 4. Y entonces solo uno llevó su trabajo de matemáticas. Y los otros no hicieron el trabajo. Pero resulta que solo el que hizo el trabajo se saca 7. Y entonces dice, bueno, entonces yo me voy a ir al concurso de matemáticas, porque yo fui el que pasó. Y dice, no, porque hay que ver los privilegios. Tú eres mujer, eres feminista, eres bisexual y además estás a favor del aborto. 2 puntos de privilegio. Y luego el otro, y el otro le dice, bueno, pero tú reprobaste matemáticas, pero eres de ideas revolucionarias, y 2 puntos de privilegio. Y luego hay otro que sacó 0 en el examen de matemáticas, pero dice, tú eres homosexual, eres retrasado mental, eres de una raza minoritaria, tienes 10 puntos de privilegio. El que se va al examen de matemáticas eres tú. Así está el mundo, hermano. Porque ya vale más no el esfuerzo, la capacidad genuina, sino las apreciaciones de cada uno. Entonces ya vivimos en un mundo donde por apreciación se valoran las cosas, no por verdad. ¿Estás aquí, hermano? ¿Y están allá en su casa también? ¿Qué estoy tratando de decirte, hermano? Hay muchos nombres ya. Y el joven de hoy, por no tener problemas y ser popular, acepta el nombre de aquel. ¿Cuál es tu nombre? ¿Qué nombre enarbolas? ¿Qué idea enarbolas? Está bien. Aunque el nombre de Cristo sea puesto por debajo de todas las ideologías, políticas, religiones, no importa. No, hermano, eso no puede ser así. Este tipo de evangelio no es popular. Pero si tú quieres ser popular, acepta que hay otros nombres y ponlos a la par de Jesús. Haz de Jesús uno más. Haz de Jesús un igual. Para mí Jesús no es eso. No puede ser eso. Aunque no sea popular. Dijo Pablo en Colosenses, si yo busco el favor de los hombres, entonces no soy siervo de Dios. Si tú quieres ser popular y quieres hallar el favor de los hombres, pon a Jesús a la par de todo. Iguálalo. Aunque eso no sea verdadero. Si tú quieres ser popular, no digas que Jesús es el Salvador de todos los hombres. Pedro y Juan dijeron, y en ningún otro hay salvación. En ningún otro hay salvación. Si tú quieres ser popular, di que sí, está bien, todos los caminos llevan a Roma, sí, para que se infecten de coronavirus. Hoy nadie quiere ir a Italia. Hoy nadie quiere ir al Vaticano. Hoy no es muy popular ir al Vaticano. Pero no dicen eso muchos. Todos los caminos llevan a Roma para perderse. Pero solo hay un camino. No hay otro. Se llama Jesucristo. Si tú quieres ser, si tú no quieres ser, da un aplauso al Señor. Escucha esto. Si tú quieres ser popular, di que hay otras cosas que salvan. Si tú quieres ser popular, no hables de pecado. Ni tampoco te preocupes de tu pecado. Porque hoy, hermano, muchas iglesias, por ser populares con el mundo, no están hablando de pecado, no están hablando del infierno.
Lo que nos lleva al infierno son nuestros pecados. Y si por alguna razón nosotros hemos sido rescatados del infierno, es porque hemos reconocido que somos pecadores y que merecíamos el infierno. Y solo el nombre, que es sobre todo nombre, por su misericordia, vino a rescatarnos, porque no podíamos nosotros rescatarnos nosotros solos. Si tú crees esto, hermano, tienes vida eterna, dice la palabra. Pero eso no es muy popular. Porque ¿cómo le vas a decir a un homosexual eres un pecador? O a un borracho, o a un mentiroso, o a un ladrón? Porque eso éramos muchos de nosotros, dice Pablo. O a un iracundo. Y alguien dirá, pastor, pero nosotros somos todavía muchas de esas cosas. Pero tenemos la oportunidad de arrepentirnos y venir a Cristo Jesús. Pero muchas veces no queremos tener problemas y decir, no importa, no importa. Te puedes salvar con buenas obras, o te puedes salvar no faltando a la iglesia, o te puedes salvar dando tus diezmos y ofrendas. No es verdad. Si tú no quieres perder popularidad, entonces di que no, que Jesús no salva, o que no es suficiente para salvar. Porque decir que solo hay Jesús, solo hay un camino a la salvación y se llama Jesús, eso no es muy popular. Y si tú quieres ser popular, no vuelvas a decir que Jesucristo es indispensable para la vida. No vuelvas a decir que Jesús es indispensable para tener vida eterna. Eso no es muy popular. Tú no nada más necesitas a Jesús, necesitas un carro último modelo, necesitas una casa, necesitas una cartera llena de billetes. Eso te va a dar felicidad. Eso es popular. Pero decir nada te va a dar satisfacción, nada te va a dar paz, solo Cristo Jesús, eso no es muy popular. En este contexto se juntaron los tres grupos de poder y dijeron, ¿qué hacemos? Porque no podemos negar que en verdad estos están cambiando. No podemos negar que realmente están ocurriendo cosas. Hermano, aunque no seamos populares por seguir a Cristo, la gente no va a poder dejar de mirar y de desear lo que nosotros tenemos. Aunque nos digan, aunque nos reprochen, aunque nos maldigan, aunque nos repriman, no van a poder negar que somos diferentes. Y ellos dijeron, es que estos sí son diferentes. ¿Qué hacemos? Hay que hacer algo. Y entonces dice ahí la palabra, amenacémoslos para que no hablen de aquí en adelante en este nombre. En este nombre. Sí, que tal vez tengan ahí un remedio de religión. Un remedio de religión cristianoida, evangelicona. Pero que no hablen del nombre de Jesús. Mejor que hablen de pare de sufrir. Mejor que hablen de no sé, de prosperidad. Mejor que hablen de cómo tener felicidad, pero que no hablen de Cristo. Amenacémosles. Y llamándolos, los intimaron para que no hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Por eso es que hay un montón de ministerios hoy, ¿verdad? Ministerios Dante Gebel, ministerios Morris Cerulo, ministerios Cash Luna. Perdón si alguien se siente ofendido, pero no ministerio de Cristo Jesús. Eso no vende. Eso es muy anticuado. Mejor pongámosle otro nombre, pero no el nombre de Cristo. No es popular. Si tú no quieres ser popular, no escuches música cristiana, no leas libros cristianos, no cargues tu Biblia bajo el brazo.
eso no te va a hacer popular. Pero mucho me temo que tampoco te va a llevar al reino de los cielos. Pedro y Juan respondieron diciendo: juzgad delante de Dios, es justo obedecer a vosotros antes que a Dios. Y después la gran frase, hermano, que nuestra congregación ha enarbolado por muchos años: porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Hermano amado, quiero que notes, es menester obedecer. Mira, hermano, ahorita esto que está pasando, que están pidiendo las iglesias que se cierren, no lo están haciendo por causa de Cristo, Se nos está pidiendo que las iglesias se mantengan cerradas para evitar el aglomeramiento de personas y disminuir el contagio de una enfermedad que sí es real, que sí es verdadera, que yo creo, hermano, que no es tan letal como muchas otras enfermedades, pero que finalmente está causando hoy atención en el mundo. Pero no nos están prohibiendo reunirnos por causa de predicar a Cristo, porque por eso hay libertad para hacerlo por internet. Por eso hay libertad de usar los medios que tenemos a nuestro alcance para predicar a Cristo Jesús, y por eso lo estamos haciendo. Que esto puede ser un ensayo para que el gobierno del anticristo el día de mañana prohíba cerrar las iglesias, no por el coronavirus, sino para que los cristianos no reciban su corona. Bueno, eso será otro asunto. Y si esto es un ensayo para que las iglesias practiquemos estar en las casas haciendo culto familiar, predicando o leyendo la palabra de Dios en nuestros hogares, y que nos pueda servir como un ensayo por aquellos que se quieran quedar, yo no me quiero quedar, para cuando venga el anticristo, hermano, y estén en su casa y no tengan que otra más que reunirse en sus hogares, con las ventanas cerradas, con las cortinas corridas, valga la redundancia, para que nadie los vea. Bueno, eso es otra cosa. Pero hoy por hoy, hermano, no nos están prohibiendo predicar el evangelio, no nos están prohibiendo predicar a Cristo. Y yo me siento muy orgulloso y agradecido con Dios de que hay muchas iglesias evangélicas que, aunque por indicaciones de sus gobiernos en el mundo están teniendo que mantener las puertas cerradas de sus edificios, no están cerrando las puertas de sus corazones y no están cerrando las puertas de sus familias, y están orando y están cantando y están leyendo la Biblia y están predicando el evangelio. Hoy más que nunca, hermano, que se inunden las redes con la palabra de Dios, que se saturen. Hay un canto que me estaba acordando en la semana que bueno, ya hace muchos años, imagínate, más de 30 años, seguro que ese canto se cantaba mucho en las iglesias y a mí me gustaba mucho. Ese canto dice: alza tus ojos y mira, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la mies está madura, esfuérzate y sé valiente, levántate y predica que Cristo es la vida. Y luego dice el coro: y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar. Pues yo digo ahora que se cubran las redes, no los mares, que se cubran las redes con la gloria de Jehová, que se cubran las redes con pasajes de la Biblia, que se cubran las redes con mensajes de esperanza. No, no es tiempo de estar diciendo a la gente: los 4 jinetes del Apocalipsis ya están entre nosotros. Cuando vengan los 4 jinetes del Apocalipsis, hermano, yo no digo parece el 4º jinete, porque el 4º jinete era peste y hambre, ¿verdad? Muerte a causa de peste y hambre. Pero quiero decirte algo, hermano, se parecía más al 4º jinete la peste bubónica que vivió el siglo XVII. Se parecía más a la peste, hermano, la gripe española a finales del siglo pasado, porque hubo ahí sí millones y millones y millones de muertos. Esta peste, hermano, todavía no. Después viene, seguramente va a venir hambre, hermano, porque viene otra peste que no hemos hablado y hay que hablar: la peste financiera. Y la peste financiera puede traer hambre. Pero, hermano, nadie se atreva a decir que ya Cristo viene. Yo creo con todo mi corazón que viene. Pero ¿sabes qué es lo que necesita saber el mundo? Necesita saber que Cristo todavía está salvando,
que Cristo todavía tiene amor, todavía tiene sus brazos abiertos, que la cruz del Calvario, hermano, sigue ahí, dispuesta a recibir todos los pecados de la gente. Aprovechemos el temor, aprovechemos el pánico, aprovechemos la incertidumbre, pero no para decirles que vienen los 4 jinetes, para decirles: te vas a ir al infierno si te mueres hoy de coronavirus. Porque si el coronavirus te alcanza hoy, te vas a morir. Y si no tienes a Cristo Jesús, que todavía salva, te vas al infierno. Pide perdón por tus pecados. Ahora, que si la libras y el coronavirus no te mata, tarde o temprano te vas a morir de todos modos y te vas a ir al infierno. Así que necesitas a Cristo hoy. Si Cristo te da la oportunidad de seguir adelante después de que pase el coronavirus, vas a tener la oportunidad de disfrutar una vida maravillosa. No porque se acaben los problemas, ni porque se acaben las plagas, sino porque vas a tener la oportunidad de conocer al único Dios verdadero. Y eso, hermano, es maravilloso. Tengo que terminar, hermano. Fueron amedrentados, fueron intimidados, fueron avergonzados, fueron humillados. ¿No es cierto que eso nos pasa todavía hoy por ser cristianos? Si tú no quieres sufrir esto, hoy renuncia a Cristo Jesús. Mira qué mensaje tan raro. Hoy te digo a ti que estás en tu casa: renuncia a Cristo. Si tú no quieres ser amedrentado, avergonzado, humillado, condicionado, hoy dile: Dios, ya no quiero nada contigo. Porque ser cristiano en lo absoluto es ser popular. Si tú quieres entrar a un concurso de popularidad, la iglesia seguro que no es el camino. Lo soltaron. Y Pedro y Juan salieron muy preocupados, salieron muy angustiados, salieron sudando frío, así como muchos ahora con el coronavirus, preocupados. Y se fueron a meter a su casa. Y cuando llegaron a su casa se agarraron de las manos Pedro y Juan y se pusieron a llorar. Mira que nos prohibieron, nos van a matar. Mejor quedémonos encerrados en nuestra casa, peor que el coronavirus, y no salgamos nunca más. Y hasta ahí llegó la historia de Pedro y Juan. Nunca se volvió a saber nada de ellos. No, ese no es el fin de la historia. Mira el fin de la historia y termino. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos. No se fueron a esconder, vinieron a los suyos. ¿Quiénes eran los suyos? La iglesia. Y contaron todo lo que los principales sacerdotes, poderosos, ancianos, escribas, políticos, magistrados, maestros universitarios, ideólogos, filósofos, científicos del mundo les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, los de la iglesia, se llenaron de miedo y comenzaron a planear cómo escapar y salvar sus vidas. ¿No dice eso? Perdón. Comenzaron a planear cómo ser una iglesia más popular, más al gusto de las personas, cómo poder hacer que la gente fuera atractiva. No. ¿Cómo dice? Alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo, la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay, incluyendo los virus. Amén. Dicho sea así de paso. Y que por boca de tu siervo David dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra, ahí están los poderosos, los príncipes se juntaron. ¿Contra quién? Contra el Señor y contra su Cristo. No es nuevo, señores cristianos. Toda la vida se han reunido los poderosos contra Cristo. Así que no te sorprendas, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien tú ungiste. Herodes y Poncio Pilatos, junto con los gentiles y el pueblo de Israel, allí estaban todos, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Pon atención, ¿cómo debe orar la iglesia? Y ahora, Señor, mira sus amenazas
y concede a tus siervos que por favor no los metan a la cárcel, que no vayan a sufrir más persecución. Concédele a tu iglesia que puedan ser populares en el mundo, que la gente los acepte. No dice eso. Concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, que todavía se atrevan a decir lo que tu palabra dice, aunque no sea popular. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y cuando hubieron orado, el lugar que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Hermanos, solo al margen, me llama la atención que dice que fueron llenos del Espíritu Santo 2 veces en este pasaje. No sé si te diste cuenta. Y las 2 veces dice que fueron llenos del Espíritu Santo para hablar la palabra de Dios. Entonces, ser llenos del Espíritu Santo no es solo para levantar muertos, no es solo para hacer milagros, no es solo para tirar gente. Fueron llenos del Espíritu Santo para hablar con denuedo, con habilidad, con ligereza, no con ligereza, más bien con fluidez. Gracias, la palabra de Dios. Entonces, hermano amado, ser cristiano, seguir a Cristo, predicar a Cristo, no es un asunto de popularidad. Hoy, hermano, lo digo con mucha tristeza, hay iglesias que están predicando al gusto del cliente. Los cristianos, los congregantes, no son clientes de una iglesia. Los que se reúnen en una congregación no son clientes, son hijos de Dios, que deben ser instruidos, capacitados, perfeccionados por la palabra de Dios y por su Espíritu Santo. Pero hay iglesias que se comportan como que si fueran clientes. ¿Y qué? ¿Cómo dice el dicho? Al cliente lo que pida. Y entonces, como tratan a los que se congregan como clientes, lo único que les interesa es que el cliente pague. Al cliente lo que pida, porque el cliente paga. No, dejemos de comportarnos así. Los que se congregan en una iglesia que buscan al Señor no son clientes, son almas necesitadas de vida eterna, de salvación, de instrucción, de capacitación, de preparación para que el día de Cristo en su venida estemos listos. Así que, amado hermano, ¿quieres popularidad? Apártate del club de Pedro y Juan. ¿Quieres ser lleno del Espíritu Santo como Pedro y Juan? Oremos como la iglesia y pidamos al Señor que nos dé valentía. ¿Para qué? Aunque no nos den like en nuestro perfil, nosotros demos testimonio de quién es Dios y quién es Dios en nuestra vida.